La deuda de sangre. El día que mi padre me vendió por un juego de cartas. El aire en el cuarto trasero de la cantina era una bestia viva y asfixiante. Olía a cigarro barato, a sudor de hombre nervioso y al licor derramado que se había secado sobre la madera astillada de la mesa. En el centro de ese pequeño infierno, bajo la luz parpadeante de una única bombilla amarillenta, Ricardo sentía como el corazón le martillaba contra las costillas, un tambor desesperado anunciando su propia ruina. Sus manos, manchadas de grasa y temblorosas, apenas podían sostener las cartas. Frente a él, don Ramiro era la calma personificada en la tormenta. Era un hombre de unos 50 años, de cabello cano, peinado con una pulcritud casi insultante y un traje caro que no parecía pertenecer a aquel tugurio. Pero sus ojos, pequeños y oscuros como dos pedazos de carbón, lo delataban. Eran los ojos de un depredador que disfrutaba viendo a su presa retorcerse. Una sonrisa delgada, casi imperceptible, jugaba en sus labios mientras barajaba las cartas con una lentitud tortuosa. El sonido de los naipes deslizándose era el único ruido, aparte de la respiración agitada de Ricardo. Se te acabaron las opciones, Ricardito, dijo Ramiro. Su voz era un susurro grave como piedras raspando. 100,000 pesos. Es la deuda final. O pagas ahora o... Bueno, ya sabes cómo cobro yo. Ricardo tragó saliva. El sabor amargo de la cerveza barata y el miedo se le subieron por la garganta. Miró sus bolsillos vacíos, su vida vacía. No tenía nada, solo deudas y una familia a la que estaba destruyendo. Dame una oportunidad más, Ramiro. Por favor, una última mano, doble o nada. Ramiro soltó una risa seca, sin alegría. Un sonido que hizo que a Ricardo se le helara la sangre. ¿Y con qué vas a apostar, ¿Con tu alma? Esa ya no vale ni un centavo. El silencio se estiró. Ricardo bajó la mirada a sus manos temblorosas, y entonces la idea, vil y monstruosa, se deslizó en su mente como una serpiente. La susurró el diablo de la adicción que vivía en sus entrañas. Tengo 2 hijos, murmuró, la voz rota. Ramiro levantó una ceja, interesado por primera vez. Dejó las cartas sobre la mesa. ¿Y bien? Preguntó. Su voz ahora afilada como un cuchillo. ¿Cuál de los dos me ofreces? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuál? ¿Cómo podía un padre siquiera pensar en eso? En su mente aparecieron 2 rostros. Mateo, su hijo de 10 años, fuerte y ya mostrando el carácter de un hombrecito. Y Sofía, su pequeña Sofía, de apenas 8 años, con sus grandes ojos color miel llenos de inocencia y una sonrisa que podía iluminar el día más oscuro. La niña, susurró Ricardo, sintiendo como una parte de él moría en ese instante. Es la que más vende. El pacto estaba sellado. El diablo sonrió. El sol de la tarde pintaba de dorado las calles polvorientas del barrio. Sofía y Mateo jugaban en la acera, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos. Sofía reía a carcajadas mientras intentaba atrapar una mariposa que revoloteaba caprichosamente. Mateo, con la seriedad de un guardián, la vigilaba de cerca. De pronto, la puerta de la casa se abrió de golpe. Era su padre. Pero no era el papá, que a veces, en sus escasos momentos de sobriedad, les contaba cuentos. Este era un hombre con la mirada perdida, el rostro pálido y un temblor que no podía controlar. Sofía. Ven, ordenó con una voz irreconocible. La niña dejó de reír y lo miró, confundida. ¿A dónde vamos, papi? Ricardo no respondió. La agarró del brazo con una fuerza que la hizo chillar de dolor. No, papá. No, por favor, gritaba la pequeña, sus piernitas luchando inútilmente por anclarse al suelo. Un auto negro y lujoso, tan fuera de lugar en esa calle humilde como un cuervo en un nido de palomas, se detuvo junto a ellos. Don Ramiro estaba al volante, su rostro impasible. Papá, por favor, suelta. Los gritos de Sofía se convirtieron en sollozos desgarradores. Mateo corrió hacia ellos, el pánico dibujado en su rostro infantil. Hermanita, papá, no. Ricardo lo apartó de un empujón. Abrió la puerta trasera del coche y metió a Sofía dentro como si fuera un saco de patatas.
Ya cállate, le espetó a la niña. Ramiro se inclinó desde el asiento del conductor, una sonrisa torcida en su rostro. Y tú deja de llorar, muñeca, le dijo a Sofía, su voz falsamente dulce, porque a partir de ahora tu vida va a ser muy interesante. Vas a estar jugando en la calle todo el día. Se volvió hacia Ricardo, que miraba la escena con los ojos vacíos como un cascarón sin alma. Listo, Ricardo, con esto se saldan todas mis deudas contigo. No quiero volver a verte. Lo sé, murmuró el padre. Tus 100,000 pesos ya están pagados. Pero si quieres volver a jugar, ya sabes dónde encontrarme, añadió Ramiro, sus ojos brillando con malicia. Aún te queda otro hijo. Ahora, lárgate. Ricardo se quedó allí, paralizado en la acera, mientras el coche negro se alejaba, llevándose los gritos de su hija y los restos de su humanidad. Miró a Mateo, que lo observaba con una mezcla de terror y acusación. Tú, siseó Ricardo, agarrando a su hijo por los hombros. Cállate la boca, ¿entiendes? Y no le digas ni una palabra de esto a tu madre, porque si lo haces vas a terminar como tu hermana, desaparecido. ¿Entendido? Mateo, temblando, solo pudo asentir. ¿Pero qué va a pasar con Sophie?, sollozó. Ella se va a quedar a jugar con el señor, respondió Ricardo, la mentira pesándole en la lengua como plomo. Pero te repito, una sola palabra a tu madre, y no la cuentas, ¿oíste? Ahora, vamos adentro. El silencio que cayó sobre la calle fue más pesado que cualquier grito. El sol se ocultaba y con él, la infancia de dos niños se había extinguido para siempre. Cuando Isabel regresó del trabajo, con el cansancio pegado a los huesos, pero el corazón ansioso por abrazar a sus hijos, encontró la casa sumida en una extraña penumbra. Mateo estaba sentado en un rincón, con la mirada fija en el suelo, y Ricardo bebía directamente de una botella de tequila. ¿Y Sofía?, preguntó Isabel, su instinto de madre alertándola de que algo andaba terriblemente mal. ¿Dónde está la niña? Ricardo se encogió de hombros sin mirarla a los ojos. Se nos perdió, dijo, la voz pastosa. Estábamos caminando por el mercado y de repente desapareció. Creo que se la robaron. Un grito ahogado escapó de los labios de Isabel. No, no, no me digas eso. Corrió hacia Mateo y lo sacudió suavemente. Mi amor, ¿dónde la viste por última vez? Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de un terror que su madre no comprendía. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como un eco macabro. No sé, mami, no sé. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿A dónde vas, Isabel?, preguntó Ricardo cuando la vio correr hacia la puerta. ¿A dónde crees? A buscar a mi hija. Ya busqué por todas partes. No está. Se fue para siempre. Isabel se giró, sus ojos lanzando chispas de furia y dolor. Te odio. Soy su madre y la voy a buscar, y no voy a parar hasta encontrarla. Cuida a Mateo. Salió corriendo a la noche, su voz gritando el nombre de su hija, un lamento que se perdía en la indiferencia de las calles oscuras. No sabía que su pequeña estaba a solo unos kilómetros de distancia, entrando en un nuevo y aterrador mundo. La casa a la que llevaron a Sofía olía a polvo, a tristeza y a miedo rancio. Las ventanas estaban tapiadas con tablas de madera, y la única luz provenía de bombillas débiles que colgaban del techo como arañas muertas. En una de las habitaciones, sentada en un colchón mugriento en el suelo, había otra niña. Era un poco mayor que Sofía, de cabello oscuro y enmarañado y una mirada dura, de quien ha visto demasiado. «Deja de llorar. Vas a volverlo loco», dijo la niña. Su voz era monótona, sin emoción. Sofía la miró, las lágrimas resbalando por sus mejillas sucias. «Quiero irme a mi casa. Todos queremos». En ese momento, la puerta se abrió y don Ramiro entró. Su presencia llenó la habitación absorbiendo el poco aire que había. «A ver, niñita nueva», dijo, señalando a Sofía con la barbilla. «¿Sabes hacer malabares? ¿Sabes cantar? ¿Sabes hacer algo útil?» Sofía negó con la cabeza, temblando. «No sabes hacer una maldita cosa», gruñó Ramiro. «Bueno, pues vas a aprender rápido». Valeria dijo, mirando a la otra niña. «Tienes 1 hora para enseñarle lo básico. 1 hora.
Y más te vale que cumpla la cuota, porque ya sabes cómo te va a ir. Es tu responsabilidad. Ahora vuelvo. Salió, cerrando la puerta con llave. El sonido del cerrojo fue como el de una tumba sellándose. Sofía miró a Valeria con desesperación. Tenemos que irnos. No se dará cuenta. Vámonos, por favor. Valeria la miró con lástima. ¿Irnos a dónde? ¿Crees que eres la primera que lo intenta? Tiene hombres por todas partes. Te encontrará. Entiendo que no estés acostumbrada a esto, pero yo sí. No hay escapatoria. Yo sí puedo escapar, insistió Sofía. Buena suerte, respondió Valeria, dándole la espalda. Pero la desesperación le dio a Sofía una fuerza que no sabía que tenía. Corrió hacia la ventana, intentando arrancar una de las tablas. Valeria suspiró y la agarró del brazo. No hagas eso. Te van a golpear. Ramiro me va a golpear a mí por tu culpa. Suéltame. En su lucha, Sofía tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el suelo. El dolor fue agudo, pero no tanto como el de la desesperanza que la inundó. Valeria se sentó a su lado en silencio. ¿Cómo podemos escapar?, preguntó Sofía en un susurro. Creciendo, respondió Valeria. Su voz era apenas un murmullo. A las niñas más grandes se las llevan, como si fueran perros viejos. ¿De verdad? La última que se fue tenía como 14 años. O eso dicen. La verdad, nunca la vi irse. Simplemente dejaron de hablar de ella. ¿Y si solo la llevaron a un lugar peor? Valeria soltó una risa amarga. Créeme, no hay nada peor que esto. Y tú, dudo que llegues a los 14. Eres demasiado frágil. Pensé que podríamos ser amigas, pero ya decidí que no. Voy a hacerte la vida miserable. Y con esas palabras crueles, dictadas por su propio miedo, Valeria se acurrucó en su colchón y le dio la espalda, dejando a Sofía sola con su terror en la oscuridad. Los días se convirtieron en una pesadilla borrosa y repetitiva. La regla de oro, como la llamaba Ramiro, era simple: si no vendes, no cenas. Sofía, con una caja de mazapanes colgando de su cuello, deambulaba por las calles, su vocecita temblorosa apenas audible. Mazapanes, quiere mazapanes. La gente pasaba a su lado, indiferente, rostros sin nombre que la ignoraban. Su estómago rugía. Si la gente no me quiere comprar, invéntate algo, le había dicho Valeria con desdén. Di que tu hermano tiene cáncer o que tu mamá está en coma, lo que sea. Un día, una mujer de aspecto amable se detuvo. ¿Cuánto cuestan, mi niña? 5 pesos. La mujer sacó de su bolso un billete grande. Ay, no tengo cambio. Ten, quédatelo, pero guárdalo bien, es para ti. No, pero es mucho, dijo Sofía, sus ojos abiertos de par en par. No importa, échale ganas, sí. Sofía sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi se pone a llorar. Pero su alegría duró poco. A la vuelta de la esquina, Valeria la interceptó. A ver, dámelo. ¿Qué? No, me lo debes, mocosa. Me falta para mi cuota. Así que ahora invitas tú. Le arrebató el billete de la mano y se fue, dejando a Sofía con el corazón roto. Esa noche Ramiro estaba furioso. Me falta dinero, gruñó, sus ojos fijos en Sofía. ¿Dónde está el resto de la recaudación? No hay más, susurró la niña. ¿No hay más? ¿Me crees estúpido? ¿Crees que nací ayer? Aquí, lo que no sirve se tira, así que dame el dinero. De verdad que ya no tengo. Ramiro la agarró de la mano y la abrió a la fuerza. Vacía. Ya lo sabes, castigo. La arrastró a un pequeño cuarto oscuro y húmedo en el sótano y la encerró. Mañana te quiero trabajando, ¿oíste? No quiero flojas. En la oscuridad total, Sofía se acurrucó en el suelo frío. El olor a tierra mojada y a podredumbre la envolvía. Lloró en silencio, sus pequeñas manos juntas en una súplica. Diosito, ayúdame, por favor, sácame de aquí. Yo siempre he sido una niña muy buena. Por favor, por favor, por favor. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Isabel no se rendía. Empapelaba el barrio con fotos de su hija. Su amiga, doña Carmen, la dueña de un puesto en el mercado, intentaba consolarla. Claro que sí, Elenita, yo pongo el cartel en mi puesto, le dijo abrazándola. Verás que alguien la ha visto. Ten fe. La fe era lo único que le quedaba a Isabel.
una pequeña llama parpadeante en medio de un océano de desesperación. Un día, mientras vendía en una calle desconocida, Sofía vio un uniforme azul, un policía. Un rayo de esperanza la atravesó. Corrió hacia él sin aliento. Señor, señor, ayúdeme, me tienen aquí a la fuerza, me obligan a vender y me tienen encerrada. El oficial, un hombre corpulento con un bigote espeso, la miró con falsa preocupación. Tranquila, no te preocupes, soy el sargento Morales, te voy a ayudar. Dime, ¿quién te tiene así? Es un hombre, se llama Ramiro. Sube, te llevaré a un lugar seguro. Sofía sintió un alivio inmenso, por fin. La pesadilla iba a terminar. Se subió a la patrulla, su pequeño corazón latiendo con una esperanza renovada. Pero el coche no se dirigió a la comisaría. Tomó calles secundarias, callejones oscuros, hasta detenerse frente a la misma casa de la que acababa de escapar. Don Ramiro estaba en la puerta, esperando, con los brazos cruzados. Mira, mira nomás lo que me trajo el viento, dijo Ramiro, sonriendo. El sargento Morales bajó a Sofía del coche. Ahí la tienes, jefe. La palomita santa andaba contándome tu santo y seña. Eres un corrupto, susurró Sofía con el alma rota en 1000 pedazos. Ramiro le dio a Morales un fajo de billetes. Sabes trabajar, comandante, por eso nos entendemos. Ya sabes, jefe, para lo que se ofrezca. Cuando el policía se fue, Ramiro se agachó frente a Sofía. Su rostro era una máscara de furia. Me traicionaste, ¿eh? Te has portado muy, muy mal. La agarró del brazo y la arrastró adentro. Miguel, gritó, encierra esta en su cuarto, bien amarrada, sin comida ni agua. Que no quiero verla. Un hombre joven, de aspecto rudo y silencioso, apareció. Era el nuevo ayudante de Ramiro. Sus ojos se encontraron con los de Sofía por un instante. Ella no vio la misma crueldad que en los demás. Vio algo distinto, algo que no pudo descifrar. Miguel la tomó del brazo, con más delicadeza de la que esperaba, y se la llevó. La desesperación de Sofía era un pozo sin fondo. Había confiado en la ley, y la ley la había devuelto a su verdugo. Ya no había esperanza, no había nadie. Estaba sola, pero no sabía que en la mirada de aquel hombre silencioso llamado Miguel se escondía un secreto. Él era un policía encubierto y llevaba meses siguiendo la pista de Ramiro. Y ahora, gracias a Sofía, tenía su testigo principal dentro. Aguanta un poco más, pequeña, pensó Miguel, mientras la ataba sin apretar demasiado. Te juro que te sacaré de aquí. En un acto de pura desesperación, días después, Sofía vio una oportunidad. La puerta principal quedó entornada por un segundo. Corrió. Corrió como nunca en su vida, con el aire quemándole los pulmones y el pánico dándole alas. No miró atrás, solo corrió hacia la calle, hacia la luz. Un coche frenó bruscamente. El chirrido de los neumáticos fue un grito en el asfalto. Sofía no sintió el golpe, solo el impulso que la arrojó al suelo. Un hombre mayor, con el rostro pálido de espanto, bajó del vehículo. «Dios mío, niña, ¿estás bien?» Sofía levantó la vista y lo reconoció. Era don Fernando, el dueño de la tiendita de su barrio. Don Fernando, susurró. «Sofía, eres tú. Por el amor de Dios, te llevaré al hospital». «No, por favor, lléveme a casa de mi mamá», rogó antes de que la oscuridad la envolviera. Cuando despertó, estaba en el sofá de su propia casa. El olor familiar a frijoles y a suavizante de telas la llenó de una paz que creía perdida para siempre. «Papi», gritó, incorporándose. «Ya volví. ¿Dónde está mi mamá?» Ricardo apareció en la puerta de la cocina. Su rostro no mostraba alegría, sino pánico. «Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste?» «Logré escapar. Tenemos que ir por mi amiga Valeria. Hay que hablar con la policía, con la buena». «Sí, sí. Seguro que vas a volver con tu amiga Valeria», dijo él, evitando su mirada. El timbre sonó. Sofía corrió, pensando que era su madre. «Mamá». Pero al abrir la puerta, su sonrisa se congeló. Era don Ramiro. Y a su lado, con una expresión indescifrable, estaba Miguel. «Lamento decepcionarte, pero no soy tu mami», dijo Ramiro con una sonrisa helada. Sofía se volvió hacia su padre, la tradición apuñalándola en el pecho.
Papá, dile que se vaya, por favor. Sofía. Negocios son negocios, dijo Ricardo. Su voz era un susurro patético. Es por el bien de todos. No, suéltame, gritó mientras Ramiro la agarraba. Miró a su padre, sus ojos suplicando. Papá, ayúdame. Pero Ricardo solo bajó la cabeza, derrotado, roto. Un padre que acababa de vender a su hija por segunda vez. Miguel observó la escena, su mandíbula apretada con furia. Tuvo que usar todo su autocontrol para no romper su tapadera y moler a golpes a aquellos dos monstruos. En la guarida de Ramiro, la tensión era palpable. Valeria fue castigada por la huida de Sofía. Ramiro, fuera de sí, sacó una pistola. Las dos me tienen harto. Vamos a terminar con esto de una vez por todas. Apuntó el arma al rostro tembloroso de Valeria. No, por favor, no, gritó Sofía interponiéndose. Fue mi culpa. A ella no le haga nada. En ese instante Miguel se movió. Con una rapidez felina se interpuso entre Ramiro y las niñas. ¿Qué te pasa, imbécil?, le espetó a Ramiro. Su voz era puro hielo. ¿Estás maltratando la mercancía? Es mi mercancía. Ramiro lo miró, sorprendido por su audacia. ¿Qué te traes? ¿Quieres que te vuele la cabeza? Eso es lo que quieres, ¿eh? Miguel no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos. Confía en mí, Ramiro, o este negocio se acaba aquí. Hubo un largo silencio. Ramiro finalmente bajó el arma, una sonrisa torcida formándose en su rostro. ¿Quieres que confíe en ti? Bien. Ahora mismo llevas a estas dos mocosas con las chicas grandes. Quiero ver si es verdad que puedo confiar en ti. Era la peor pesadilla de Sofía hecha realidad. El destino del que Valeria le había advertido. Mientras tanto, Mateo ya no pudo más. El peso del secreto lo estaba aplastando. Entre sollozos, le contó toda la verdad a su madre. Le contó sobre la apuesta, sobre la venta, sobre las amenazas de su padre. La tristeza de Isabel se transformó en una furia helada. Confrontó a Ricardo, que se deshizo como un muñeco de trapo. Pero en medio de su confesión patética, mencionó una última apuesta. Una última oportunidad para recuperar a Sofía. Vamos a ir, pero con la policía, dijo Isabel. No, suplicó Ricardo. La policía está comprada. Ramiro les paga. Isabel supo entonces que estaban solos, o casi. Una idea desesperada y terrible nació en su mente. Iba a usar al diablo para engañar al diablo. La cantina olía a victoria para don Ramiro. Acababa de desplumar a Ricardo una vez más. Gané de nuevo. Todo esto es mío, dijo, barriendo las fichas. En ese momento Miguel entró. Tengo un comprador muy bueno interesado en Sofía. Vine solo por ella. Basta de apuestas, Miguel. Basta de juegos, dijo Ramiro, con impaciencia. ¿Qué tienes para ofrecerme? Porque lo único que tengo ahora son tus promesas que no valen nada. Y aquí todo tiene un precio. Isabel irrumpió en el cuarto, arrastrando a Mateo con ella. El rostro de Ricardo se descompuso. ¿Qué quieres a cambio de tu hijo?, le preguntó Ramiro a Ricardo, sus ojos brillando con una codicia renovada. No, Ramiro, si ya vendió a su hija, ¿crees que no venderá al otro? Intervino Miguel, su voz cargada de un cinismo calculado. Este tipo no tiene conciencia. Míralo, bonito, educado, güerito. Los gringos van a estar felices, de verdad. La oferta estaba sobre la mesa. 2 por 1. Sofía y la deuda a cambio de Mateo. La mano final. Las cartas se repartieron con una lentitud insoportable. Ricardo, con el rostro bañado en sudor, las levantó. Full de reinas. Ganó. Un silencio atónito llenó la habitación. Bien, las reglas son las reglas, dijo Ramiro, recuperándose. Dame a mi hija. Salieron al callejón trasero. Miguel abrió la cajuela de su coche. Adentro, acurrucadas y amarradas, estaban Sofía y Valeria. ¿Qué es esto? Miguel, te dije que solo quería a Sofía. 2 por 1, amigo. A la otra niña la quiere el comprador. Ramiro sonrió. No resultaste ser tan idiota como pensaba. Se acercó a la cajuela. Bueno, muñecas, no lloren. Se van a ir juntitas como hermanas. Sacó su pistola. ¿Y tú para qué sacas mi pistola?, preguntó Miguel. Su tono de voz había cambiado por completo. Ya no era sumiso. Era frío, autoritario.
¿Crees que ya estás muy grande para jugar con muñecas? Idiota, ¿sabes quién manda aquí? Yo, en un movimiento relámpago. Miguel desenfundó su propia arma y apuntó a la cabeza de Ramiro. Yo mando, dijo, su voz resonando en el callejón. Soy policía encubierto. Llevo meses siguiéndote. Te vas a pudrir en la cárcel, amigo. Maldito traidor. Sirenas aullaron en la distancia, acercándose rápidamente. «¡Alto ahí!», gritó Miguel, mientras Ramiro intentaba huir. «No te muevas o disparo. El lugar está rodeado». Ramiro fue reducido. Mientras lo esposaban, seguía gritando. «Saldré en 24 horas, imbéciles. El dinero hace maravillas y a mí me sobra». «Ya los tenemos a todos», respondió Miguel con calma. «Tu dinero ya no puede comprar a nadie». Del caos emergió Isabel. Corrió hacia la cajuela y abrazó a su hija, llorando su nombre una y otra vez. Te encontré, mi amor». Mateo se unió al abrazo. La familia rota y herida estaba junta de nuevo. Valeria, de pie a un lado, los miraba con lágrimas en los ojos. «Señora», dijo, acercándose a Isabel, «le mentí. Usted me preguntó por su hija y yo sabía, pero no dije nada. De verdad, perdóneme». Isabel la miró, no con rencor, sino con una compasión infinita. «No te preocupes, Graciela. Te obligaron a hacer cosas malas, pero sé que tú no eres así. Lo importante es que ya estás aquí, y mientras hay vida se puede elegir hacer el bien. Y hoy tú lo hiciste». Ricardo, esposado, era arrastrado por los policías. «¡Malnacido!», le gritó Isabel. «¿Cómo fuiste capaz? Era tu hija. Lo siento, tenía que pagar mis deudas. Claro que lo sabías, te maldigo». Mateo lo miró. Sus ojos ya no eran los de un niño. «Espero que no vuelvas nunca, papá». La pesadilla había terminado. Miguel se acercó a la familia reunida. «Lamento que nos conociéramos en estas circunstancias, pero me alegra mucho saber que ya estarán bien». «Gracias, oficial. Gracias por todo», dijo Isabel con el corazón rebosante de gratitud. Miguel sonrió, asintió y se dio la vuelta para irse. Mientras caminaba, algo pequeño y blanco se desprendió de su chaqueta y flotó suavemente hasta el suelo, sin que él se diera cuenta. Sofía lo vio. Se soltó del abrazo de su madre y se acercó. Era una pequeña pluma, blanca y perfecta. La recogió y la apretó en su mano. Miró a su madre, a su hermano y a Valeria, que ahora era parte de ellos. Estaban juntos, estaban a salvo. Su ángel guardián no había tenido alas, sino una placa y una pistola, pero había venido por ella. Había respondido a sus plegarias en la oscuridad, porque incluso cuando los ángeles caen, lo hacen para levantar a los que más lo necesitan. Y en ese momento, bajo la luz de un nuevo amanecer, Sofía supo, con una certeza que le llenó el alma, que nunca, nunca más volvería a estar sola.